Gracias, bona nit, benvinguts. Muchísimas gracias por haberos acercado hasta el auditorium para escuchar un concierto de música tradicional gallega, una música que ha resistido el paso del tiempo y con el tiempo ha resistido también el paso de la opresión, de la marginación, de la ignorancia y ha llegado hasta nosotros limpia, pura y fresca para que podamos gozarla e interpretarla a gusto. Ojalá que vosotros la gocéis tanto por lo menos como nosotros la gozamos tocándola arriba. La música tradicional gallega, como cualquier otro tipo de música, es un lenguaje internacional que comienza donde acaban las palabras y que es una manera de pintar nuestra realidad, nuestro país y también, ¿por qué no?, el vuestro. Y un poco a la interpretación queda al gusto del consumidor al no existir palabras ni idioma por el medio que suponga una barrera. Gracias. Cuando allá en nuestro país, en Galicia, escuchamos hablar de Baleares, uno se imagina aquella imagen, valga la redundancia, al que está uno acostumbrado, de legendaria tierra mediterránea. Y cuando uno tiene la suerte, además de venir y cogerse un coche y visitar los sitios recónditos que todavía no están contaminados, también tiene la suerte y el
la facilidad de confirmar aquella leyenda casi infantil y adolescente de la legendaria tierra mediterránea. Pero cuando uno tiene la desgracia de enrolarse en un tour operator y se ve encerrado en esos grandes complejos turísticos, se da cuenta del cáncer grave que sufren estas islas y cáncer de turismo barato diseñado para hacerse ricos algunos a costa del hábitat de muchos. Y bueno, uno brinda porque uno... Bueno, simplemente lo que quería decir es que vamos a levantar nuestra copa simbólica llena de corcheas para brindar porque ese cáncer no sea capaz de acabar con la personalidad, el idioma y la personalidad cultural propia de las Islas Baleares, simplemente por una cuestión, y es que si alguna vez la diferencia entre los pueblos claudica ante el monstruo de la uniformidad, habremos dado el primer paso para convertirnos en esos robots que el poder económico quiere que seamos, cada vez consumiendo más, produciendo más y protestando menos. Ojalá que todo no sea así. Con esto brindamos a Polca dos Campanoides, ¿no?
Estamos aquí en la llave segundo de Cogello. Pero bueno. Gracias. Esto es un tema de autor, pero casi forma parte del folclore gallego. Se llamaba Negra Sombra, todos los gallegos lo conocen y también aprovechamos la ocasión para dar un saludo a todos los galegos que supoño que estarán hoxe na sala. Gracias. Seguimos con un tema también puramente tradicional, se llama Fonte do Val. Muchas gracias. Contar que esto estaba improvisado y tal, bueno, no vamos a contar eso. No, porque sería increíble, por eso no vamos a contar.
Es decir que estas eran las azafatas del vuelo de Santiago aquí resultaría absurdo y por eso no lo vamos a contar. De todas maneras, el día que haya una línea gallega de aviación, si es que despega y aterriza, se supone que las azafatas irán así vestidas, si es que tienen tamaño dentro del pasillo del avión. Y ahora vamos a hacer un recorrido por los países de la lluvia y como alguno del Mediterráneo, como Luis Racionero, pero esto es que dice algunas cosas disparatadas, nos llama siempre los brutos, pero bueno, los brutos del Atlántico. Entonces vamos a hacer un recorrido por estos países salvajes a los cuales pertenecemos algunos de nosotros, pero bueno, esto es una broma. Empezaremos por Irlanda, un país al cual todo melómano debe de admirar porque pensamos que es el lugar donde el folclore ha adquirido una meta altísima y donde hay un grupo al cual admiramos mucho y que tuvimos oportunidad de disfrutar con ellos de su 20º aniversario el año pasado en Dublín, que son los Chieftains. Después seguiremos por la Bretaña francesa. Todos supongo que habréis oído alguna vez hablar de Alan Stivell o de gente importante, músicos bretones. Y en tercer lugar vamos a ir a Escocia, un país que ya sabéis que es muy amigo del dinero, del whisky y de las faldas. Y precisamente por este último motivo, alguno de nosotros estuvo en serio peligro una vez que estuvimos tocando en Edimburgo. Los dos primeros motivos, el dinero y el whisky, era lo de menos, pero había un asunto de faldas que será más difícil de solventar. Vamos a hacer entonces este recorrido por los países de la lluvia, aunque nosotros os prometemos que llevamos cerca de 3 meses sin que en Galicia caiga una gota. Decir esto también es increíble, pero es cierto.
y ya nos quedamos los calvos y los barrigudos en el escenario. Entonces, para expresar nuestra desesperanza por esta soledad masculina. Yo veo un calvo, pero barrigudo por el lado. Ese lo veo yo desde aquí. Nos vamos a tocar una canción que se llama Marusha. Es un tema tradicional que nos dio muchas satisfacciones. La canción Marusha.
Thank you.